Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Vamos a comenzar. Pues hoy vamos a conocer un poquito más de la realidad de nuestra iglesia. Vamos a romper una mentalidad, un esquema que tenemos aquí en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y es la concepción de considerar a la Iglesia Católica únicamente como la parte latina de esta. Recuerden que la Iglesia Católica tenemos la riqueza de que la Iglesia está extendida por todo el mundo y abarca Oriente y Occidente. La Iglesia Católica como tal está conformada por 24 iglesias, por así decirlo. Por 24 iglesias. Vamos a ver un video que yo quiero compartirles que nos va a permitir tener un conocimiento básico al respecto. Después del video vamos a hacer las explicaciones y las profundizaciones pertinentes para que comprendamos lo que en ese video está. Entonces se lo voy a compartir, espero que todos lo escuchen. Si hay problemas en la recepción del audio del video, me lo dicen, por favor, para que así pues podamos todos verlo. Dura 10 minutitos, les pido prestar mucha atención. La explicación la hace un sacerdote que es fraile y está bastante claro. A mi parecer, yo vi el video ya varias veces, está bastante claro, bastante objetivo y les puede ayudar a comprender. Estos conceptos son fundamentales para entender lo que luego vamos a ir desarrollando en el resto del curso. Entonces, por favor, pongan mucha atención. Después del video les voy a dar una pausa para que ustedes, si tienen una interrogante que les surge del video, pues la puedan hacer y así todos nos retroalimentamos, ¿verdad? Porque de las preguntas de uno, pues nos llenamos otros también. Vamos a poner el video entonces. ¿Ya tienen en su pantalla la imagen del fray? ¿Alguien que me responda, por favor, una sola persona? Todavía no. ¿No? ¿No se está compartiendo? Me dicen cuando ya aparezca, porque ya le di la opción compartir. Lo que pasa es que como ahora estoy desde la computadora, se ha puesto un poco más lento. Se ha ralentizado el proceso. ¿Miran algo? No. Ya está empezando a compartir. Ya. O me contestan por el WhatsApp porque no les escucho. Es que parece que está lento, no carga. No, es que no le he dado play. Solo quiero saber si pueden ver la imagen. Si pueden verla. Ahora sí, ya está la imagen. Ya. Lo que pasa es que la conexión aquí de internet no es muy estable. Vamos a dar a reproducir el video. Por favor, me dicen si se pega. Hola familia, paz y bendiciones, soy Fray Sergio. ¿Sabías que la Iglesia Católica está constituida por 24 iglesias autónomas? ¿Sabías que la Iglesia Latina es solo una de estas 24 iglesias y sin embargo la mayor parte de nosotros hemos llegado a confundir la única Iglesia de Cristo únicamente con la Iglesia Latina, siendo que la Iglesia Católica es mucho más que la Iglesia Latina? ¿Sabías que todas estas iglesias tienen sus propias leyes, liturgias, tradiciones, y estructura y gobierno que las hacen autónomas, conocidas también como iglesias sui juris? Si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate aquí. Vamos allá. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más antigua y numerosa.
En ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles, por medio de una sucesión apostólica ininterrumpida. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, el Papa, como sucesor del apóstol Pedro. El Papa actual, el número 266 en la historia de la Iglesia, es Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, se encuentra en Roma y ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales. La Iglesia Católica está presente en todos los países del mundo y a ella pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios. Según los datos del Anuario Pontificio del 2019, el número de bautizados es de 1.313 millones, correspondientes al 17.7% de la población mundial. Como ven, el ser católicos habla de unidad, de universalidad, de que en donde sea que estés parado, un católico siempre cree lo mismo y su fe es igual. No importa si estás en Roma, en Colombia, en Australia o en la Conchinchina. Si visitas una comunidad católica, ellos creen lo mismo que tú. Sus dogmas y doctrinas son los mismos. No obstante, y para la sorpresa de muchos, aunque somos una sola iglesia, en realidad somos una, pero 24. Un poco extraño, ¿verdad? Ahora te lo voy a explicar para hacerlo más fácil. La Iglesia Católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 iglesias orientales. Todas ellas en comunión, todas ellas con los mismos dogmas y doctrinas, todas ellas con el Papa a la cabeza. Pero si todas tienen esto en común, ¿por qué no una sola iglesia y basta? Todas son una sola iglesia en comunión, forman la única iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Las iglesias de Oriente siguen siendo tan católicas como las de Occidente o romana. La diferencia radica en que cada una de ellas sigue sus propios ritos, tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Cada iglesia posee tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, así como una estructura y una organización territorial propias. El término jurídico usado en este caso es el de sui juris, que quiere decir de derecho propio. ¿A qué se debe esta diferencia? Cuando los apóstoles emprendieron la evangelización en los mayores centros culturales y sociales de la época, compartieron los asuntos elementales de la fe, pero estos se vieron también afectados por los símbolos y adornos de cada una de las culturas que los acogían, obviamente sin modificar ni alterar el significado y fondo doctrinal del Evangelio. Algunos conflictos entre cristianos entre los siglos IV y IX, a lo que se sumó la invasión musulmana de Medio Oriente desde el siglo VII, provocaron la separación de estas iglesias. Algunas divisiones subsisten hoy, por ejemplo con las iglesias ortodoxas, pero desde el siglo XVI especialmente se dio un movimiento de unificación, dando como resultado el ramillete de iglesias que componen la actual Iglesia Católica. Ahora vamos a ver algunos errores comunes que solemos cometer. El primero y más común de estos errores es confundirla con la Iglesia Católica. Ya nos hemos dado cuenta que la Iglesia Católica está formada por 24 iglesias sui juris, pero como la Iglesia Latina es la de la gran mayoría, por esta razón muchos de nosotros llegamos a confundir la Iglesia Católica con la Iglesia Latina. Pero esto no es así, y esto a lo largo de la historia ha causado mucho daño a los católicos orientales, porque los identifican con otra iglesia como si no fueran católicos. A ver, la cuestión es esta. Todos los católicos latinos son, obviamente, católicos, pero no todos los católicos son católicos latinos. Un segundo error, y va unido al primero, es que las iglesias orientales se suelen confundir con las iglesias ortodoxas. Y no es así. Las iglesias ortodoxas son autocéfalas, es decir, estas son iglesias completamente separadas de la Iglesia Católica que se rigen por un mismo gobierno, por un patriarca totalmente independiente y que está en comunión espiritual con el patriarca de Constantinopla. Pero las iglesias orientales son verdaderamente iglesias católicas en comunión con el Papa. Otro error común, sobre todo académicamente y no menos importante, es que llegan a llamarle a las iglesias católicas orientales iglesias uniatas, porque en un periodo determinado de la historia estas iglesias se unieron a la Iglesia Católica. Pero no es tan así, porque muchas de estas iglesias, o algunas de estas iglesias, por ejemplo los maronitas, jamás estuvieron separados de los católicos,
Algunas sí, en un periodo histórico se unieron a la Iglesia Católica, pero no por ello se le pueden llamar uniatas. Además, en Oriente esto es un término despectivo usado por las iglesias ortodoxas en contra de aquellas iglesias que están en comunión con la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cuáles son estas 24 iglesias sui juris que conforman la Iglesia Católica? Partiendo del presupuesto que todas estas iglesias tienen al Papa como jefe supremo, es decir, como cabeza de la Iglesia Católica, de la única iglesia, y que todas ellas comparten una misma fe, una misma doctrina, históricamente las podemos dividir en dos bloques: la Iglesia Occidental y las iglesias orientales. Eso no quiere decir que ellas no tengan fieles en todo el mundo. De hecho, hay católicos latinos en Oriente y hay católicos orientales en Occidente. De hecho, dos de estas iglesias tienen sus sedes, como veremos más adelante, en algunas ciudades de Occidente. La iglesia occidental está compuesta por una iglesia sui juris, la iglesia latina o romana, cuya sede se encuentra en Roma y su jefe es el mismo jefe supremo de la Iglesia Universal, o sea, el Papa. Ojo a no confundir rito latino con rito romano, porque además de este existen en la Iglesia Latina otros ritos como el ambrosiano, el mozárabe, etcétera, etcétera, que dejaremos para otro video. Las iglesias orientales son un conjunto de 23 iglesias católicas sui juris, que a su vez las podemos agrupar en 6 tradiciones litúrgicas orientales. A saber, la alejandrina, la bizantina, la armenia, la maronita, la antioquena y la caldea. A la tradición litúrgica alejandrina pertenecen las iglesias católica copta, con sede en El Cairo, Egipto, católica etíope, con sede en Addis Abeba, Etiopía, y católica eritrea, con sede en Asmara, Eritrea. A la tradición litúrgica bizantina pertenece el mayor número de iglesias, y estas son la greco-católica melquita, con sede en Damasco, Siria; la católica bizantina griega, con sede en Atenas, Grecia; la católica bizantina ítalo-albanesa, con sede en Sicilia, Italia; la greco-católica ucraniana, con sede en Kiev, Ucrania; la greco-católica bielorrusia, con sede en Minsk, Bielorrusia; la greco-católica rusa, con sede en Novosibirsk, Rusia; la greco-católica búlgara, con sede en Sofía, Bulgaria; la católica bizantina eslovaca, con sede en Prešov, Eslovaquia; la greco-católica húngara, con sede en Nyíregyáza, Hungría; la católica bizantina de Croacia y Serbia, con sedes en Chryseusí, Croacia, y Ruski Kristor, Serbia; greco-católica rumana, con sede en Blas, Rumanía; la católica bizantina rutena, con sede en Pittsburgh, Estados Unidos; la católica bizantina albanesa, con sede en Fier, Albania; y la greco-católica macedónica, con sede en Skopje, en Macedonia. A la tradición litúrgica armenia pertenece únicamente la Iglesia Católica Armenia, con sede en Beirut, Líbano. A la tradición litúrgica maronita también se tiene una única iglesia, la Iglesia Maronita, con sede en Kerké, Líbano. A la tradición litúrgica antioquena o siriaca occidental pertenecen las iglesias católica siriaca, con sede en Beirut, Líbano, y la católica siro-malankar, con sede en Trivandrum, India. Y finalmente, a la tradición litúrgica caldea o siriaca oriental pertenecen las iglesias católica caldea, con sede en Bagdad, Irak, y la católica siro-malabar, con sede en Cochin, India. En definitiva, una misma fe, pero diferentes expresiones teológicas, litúrgicas, pastorales y canónicas, enriquecidas por los elementos culturales de cada lugar, y con un peso histórico que dio origen a cada una de estas iglesias que forman hoy la Iglesia de Cristo. Y esta es una de las muchísimas riquezas del infinito tesoro de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Así que familia, eso fue todo por el video de hoy. Déjame en la caja de comentarios si quisieras que hiciera otros videos y qué clase de videos te gustaría que hiciera. Muy bien. Entonces es el video que hemos podido compartir con ustedes para tratar de darles claridad al respecto. No sé si me están escuchando, lo que pasa es que mi computadora está un poco Sí, lenta. se escucha, sí se escucha. Sí.
Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, Marco, sí te escucho. No sé los demás si Cuando pueden escuchar. Lo que pasa es que tengo como en negra la pantalla del Zoom y no puedo desactivar la aquí opción de compartir pantalla. en la pantalla tenemos todavía congelado al fraile. Ah, ok, perfecto. Ya pude. Ya pude. Aquí vamos a ver, dejar de compartir pantalla. Muy bien. Ya, Ya. muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Marcos? Cuando dice que tiene diferentes cánones, ellos, las diferentes iglesias no se rigen por el mismo canon, entonces. Sí, recordá que el canon de la iglesia es precisamente esta oración que recoge la forma en que se realiza la liturgia eucarística como tal. De hecho, igual nosotros en la iglesia solo teníamos el canon como tal, el canon romano, pero ahora hay otras plegarias eucarísticas también. Entonces, ellos también tienen diversas formas en que realizan la consagración del pan y del vino. Entonces, cuando miremos los ritos, vamos a ver que hay distintas formas en que se lleva a cabo la consagración y que el requisito válido para que esta consagración sea tomada como verdadera, como real, es precisamente que se haga la fórmula indicada por nuestro Señor en los Evangelios. Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza no y eterna que será derramada por ustedes. No se Todo lo demás, refiere, no ¿sí? se refiere a los 1500 cánones que rigen la Iglesia Católica como norma, sino que se refiere No se refiere a al los canon. cánones del derecho canónico. Estamos hablando ahorita en liturgia, entonces en liturgia nos referimos más que todo a este que es la oración que está establecida por la iglesia, por eso es canónica, tiene esta fuerza, la iglesia ha establecido para poder llevar a cabo la consagración dentro de este rito específico. Entonces ahora contamos con cuántas plegarias. Tenemos las plegarias eucarísticas 1, 2, 3 y 4, tenemos las plegarias de reconciliación, tenemos las plegarias también para los niños. Es decir, hay una diversa cantidad de plegarias con las que contamos ahora. ¿Sí? Creo que él Ok. está compartiendo su pantalla, no sé quién. Sí, alguien está compartiendo su Ya. pantalla. Bueno, entonces Ya. no sé si ahí respondo, ¿verdad? Es decir, para llegar a este Sí, contenido sí. esencial de la consagración, hay, dependiendo del tipo de rito que sea, una diversidad de fórmulas que se han venido configurando a lo largo de los siglos y que se ha establecido como la fórmula propia de ese rito para También realizar la llamados consagración. cánones. El canon, También llamados correcto. cánones. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta? Hay 36 participantes, ¿verdad? Para que puedan hablar también los demás hermanos. ¿Qué les pareció de esto? ¿Ya conocían algo ustedes de estas 24 iglesias sui generis? Si alguien quiere hablar, active su micrófono, ¿verdad? ¿Alguien ya conocía esto? ¿Es primera vez que lo escucha? ¿Se veía imaginado que la iglesia estaba conformada así? Sí. ¿Gustavo va a preguntar algo? ¿O su esposa, Rocío? No, nunca habíamos escuchado hablar. Nada más me surge la duda, ¿a qué se refieren autonomía de la iglesia? Sí. Cada una de estas iglesias es sui generis, es decir, tiene su derecho propio, tiene una cabeza que la dirige, tiene un patriarca adelante. Lo que pasa es que todas estas iglesias están en comunión con Roma, es decir, el jefe supremo de la iglesia es el Papa, pero cada una de estas iglesias, según la tradición de las que provengan, tienen sus patriarcas que las encabezan. Entonces, estos patriarcas, que son como el obispo principal de ese lugar, ejercen una autoridad real sobre todos los fieles que profesan X o Y tradición litúrgica, X o Y rito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen su propia ley. De hecho, la iglesia tiene lo que es un código de derecho canónico para nosotros, las iglesias occidentales, y está uno propio para las iglesias orientales. ¿Por qué? Porque tienen ellas sus características propias que se han configurado en el tiempo. Pero todas esas de estos jefes, pongámosles, que tienen delante, están en comunión
con la iglesia, que es el romano pontífice. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro. Por eso hablamos que son 24 tradiciones distintas, comunidades distintas, pero unidas en una misma fe y en un mismo sentir. Que la distinción se manifiesta sobre todo a través de los ritos, que están empapados de todo el bagaje cultural e histórico que han venido adquiriendo en el lugar geográfico que nacieron, ¿ya? Por ejemplo, Santo Apóstol fue a evangelizar la India. Entonces, en la India surge, ahí se predica, ahí se empieza a celebrar el rito, la celebración, y va adquiriendo elementos propios de la cultura. Eso nos lo decía el video. Entonces, luego nace un rito propio en ese lugar. Y hoy en día, el Ciro Malankar, que ahí se practica y se hace, un obispo a la cabeza, que es el patriarca de ellos, pero está en plena comunión con el Papa Francisco, que es el jefe supremo de la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos claros o ahí le quedó alguna duda? Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos dé su comentario si había escuchado de esto? Porque es importante saberlo, como les dije en la introducción. Con esto lo que pretendemos es romper considerar que la Iglesia Católica es la facción latina de ella, porque como hacía ver el video, es la iglesia de la que todos nosotros somos miembros, es con la que hemos crecido y es la que estamos acostumbrados a ver. En países tan pequeños como por ejemplo Nicaragua, muy difícilmente logramos encontrar esta diversidad de ritos, Hay algunos presentes en Nicaragua, hay algunos ortodoxos que pertenecen a la iglesia de Constantinopla, hay ortodoxos rusos y también hay ortodoxos, a ver, ¿cómo son otros? No eran caldeos, no recuerdo el nombre de los otros. Hay 3 tipos de ortodoxos y que andan por ahí, andan como vagando en Nicaragua, no están establecidos. Creo que los rusos estaban medio queriéndose establecerse en la zona de Monte Tabor, por ahí. Habían otros que estaban tratando de establecerse en Huaco, que es otro departamento de Antioquía, son. Nicaragua. Los antioquenos, correcto, gracias Fernando. Entonces andan por ahí, pero no están en comunión con Roma. En países como México, que hay una gran diversidad de culturas, que hay una gran diversidad de territorios, sí encontramos la presencia de estas iglesias orientales. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar acá en el rito de los maronitas, que consagran vino en el arameo, en la lengua de nuestro Señor, como Cristo lo hizo en el Evangelio. Así igualito siguen consagrando ellos, hermosísimo. He encontrado otros melquitas también por acá, he encontrado ortodoxos rusos, he visitado distintas iglesias, distintos templos, que muestran precisamente lo hermoso de estas tradiciones. Y se encuentra más fácilmente en un país como México, que es tan grande. Pero en países como Nicaragua es difícil ser testigo de esto. Por eso tal vez se nos hace un poco difícil comprender esta realidad tan diversa de nuestra Iglesia Católica. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Sí? Acá en Nicaragua, yo sé que los frailes de la Renovación en Matagalpa, hay un fraile que celebra bajo el rito melquita. Perfecto, ve qué bonito. Sí, ya con esta nueva ola de sacerdotes y congregaciones nuevas que están llegando a nuestro país en Nicaragua, pues también está llegando esta diversidad de ritos. También vamos a ver que hay ritos propios de las comunidades religiosas. Ya vamos a entrar en detalle de esto. Gracias por la información, Derek. ¿Alguien más? Cuando vayan a intervenir, díganos su nombre, porque la verdad que vemos tantos conectados y escucho una voz y de repente no la reconozco, o para que los demás hermanos también lo ubiquen. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo? ¿Qué le llamó la atención del video? Había muchas cosas interesantes. ¿Verdad? Pensé que sí, me ganas de preguntar. Vamos a activar el micrófono. Hermana Navy, si me le ayuda a su amiga Elizabeth, por favor, que me dice que tiene ahí unos problemitas con el Zoom, si le puede chatear. Sí, yo ahorita le escribo. Gracias. Entonces, ya habían visto, por ejemplo, ese tipo de ornamentos. A ver, no creo que nada les haya llamado la atención. Cómo se vestían los sacerdotes, qué cosas estaban ocupando. A mí hay muchas cosas que yo ya llevo tiempo en esto de la liturgia, siempre me maravillan. Y aunque ya las he visto, hay cosas siempre nuevas que aprender. Entonces no creo que a ustedes todo esto ya lo supieran. No sé si ya me escucha. Walter.
Aquí estoy escuchando a alguien. ¿Quién está Eva. hablando? Eva, Soy hermana Eva. Eva. Sí. La escucho desde Buenas Ticuantepe. noches a todos. Sí. Precisamente esa era la inquietud, porque, a ver, no me quedó tan claro porque es algo tan nuevo la liturgia. Para aclarar, uno, cuando se refería al canon, que no es lo mismo que el derecho canónico, se refiere como las reglas o premisas que están en el misal en el misal que se utiliza para la liturgia, o entendí mal, uno. Y lo otro, para preguntar de una vez, los colores, normalmente en nuestra, que ahora me aclara que es la de nosotros, es la iglesia occidental, y se utilizan básicamente 4 o 5, de acuerdo al tiempo Sí. del ciclo, ¿verdad? Que estemos viviendo. En este tipo de iglesias, la vestimenta también, los colores son como nuestra liturgia occidental. No, claro que no. Mire, en primer lugar, la palabra canon habla acerca de una regla, una medida, una norma. Y la palabra canon acompaña a otros términos. Por ejemplo, tenemos el canon de las Sagradas Escrituras. Cuando decimos canon de las Sagradas Escrituras, nos referimos a la lista de los libros que la Iglesia reconoce como las que contienen la divina revelación. Entonces, esos son los libros que ya están conformando las Sagradas Escrituras para nosotros, que pertenecen al depósito de la fe. Son libros fijados que ya no puede haber un libro nuevo que aparezca y que se le va a meter ahí a la Biblia, o que lo reveló la Virgen a un vidente tal y que estaba escondido bajo la piedra del tercer árbol de la vuelta a la esquina de la colina de no sé, de la crucifixión. No, nada de eso, ¿verdad? El canon ya es una lista fijada por la Iglesia, y esa lista fijada por la Iglesia precisamente ya tiene una autoridad para nosotros. Ya está avalada por la Iglesia y nosotros, como fieles miembros de la Iglesia, debemos aceptarla, porque la Iglesia, como madre y maestra, nos norma, nos rige y nos dice, ella, que tiene los poderes de Dios, que administra lo que Dios le ha dado a administrar, nos dice, estos son los libros de la Sagrada Escritura, solo estos, y solo eso debemos creer. Entonces ya lo fija. Esos libros, ese índice de libros, son un canon para nosotros, una regla, una medida, una lista oficial. Los cánones de derecho canónico, por ejemplo, que decimos, nos referimos a los artículos de la ley de la Iglesia. Los cánones están fijados por la autoridad eclesiástica. Solo la Iglesia tiene la autoridad para cambiar esos cánones, porque las leyes se van adaptando según el tiempo, según los lugares. Entonces, la Iglesia, con su autoridad, fija la ley que nos rige a todos nosotros los creyentes, que rige a todos los sacerdotes del mundo. Entonces, esos cánones son las normas que desde la Iglesia se nos da, se nos brinda para que nosotros podamos vivir como cristianos según una manera propia, con una identidad propia y una dinámica propia de vida. El canon en la liturgia nos referimos precisamente a esas oraciones que ya están fijadas. Son oraciones que ya están fijadas, son normativas para nosotros. Ya lo que usted hacía referencia a estas palabritas que aparecen antes en el misal o que están en rojo, ya esos son las prenotandas, que son las indicaciones que se dan en el misal romano, conocer cómo se deben llevar a cabo las celebraciones, pero tenemos también las rúbricas, que son las pequeñas letras de color rojo, de ahí viene el término rúbrica de ruber, rojo en latín, que aparecen en los textos litúrgicos para dar las indicaciones dentro de los ritos, qué prefacio se puede escoger, qué oración se puede omitir, qué oración se puede hacer de más. Entonces son otras indicaciones. Pero el canon es la oración que ya está fijada, esa oración litúrgica. Por ejemplo, el canon romano que conocemos es la plegaria eucarística 1. Es una oración fijada por la Iglesia y que no puede ser cambiada. Es decir, que aquí es donde se rompe esto de la iniciativa del cura, como que el cura fuera el dueño de la misa. El padre no puede venir y decir del canon, esto lo voy a decir y esto no. No. Si él es sacerdote católico y va a recitar la misa, cuando esté diciendo la plegaria, tiene que decir todo lo que esa plegaria dice. No es que me cae mal el Papa Francisco, entonces yo a la hora que dice oremos por el Papa, eso yo no lo voy a mencionar. No lo puede hacer, porque si no está faltando a lo que la Iglesia está estableciendo. Entonces ahí comete un tipo de violencia, de falta de respeto contra la liturgia de la Iglesia. Incluso puede ser un sacrilegio. ¿Sí? Y en cuanto a las vestimentas,
que me preguntaba de lo ortodoxo, también van a tener sus variantes, porque las vestimentas, los colores, tienen un significado en dependencia de dónde ese rito ha nacido. Los colores tienen significados importantes en dependencia de las culturas. ¿Ves? Por ejemplo, para nosotros, cuando muere alguien, el color de luto es el color negro. Pero en Asia, en los países asiáticos, en la mayoría de ellos, el color usual para el luto es el blanco. Entonces, el color tiene, en cuanto a significado, una convencionalidad, es decir, una puesta en común por parte de los miembros de ese lugar y va a tener un significado en dependencia de sus miembros. Entonces, esa es una convencionalidad. Igual, entonces, en estos ritos hay ornamentos distintos, hay colores distintos que se van a usar en distintas fiestas, pero van a tener dependencia directa con el rito que se esté celebrando y con el lugar de nacimiento de ese rito. Nosotros cuando hagamos este estudio vamos a interiorizar sobre todo lo que respecta a los ritos latinos, en especial al rito romano, porque es lo que vivimos, ¿verdad? A mí pues me sirve como conocimiento general saber que existen estos ritos, saber un poco de estos ritos, pero por ejemplo, a nosotros no nos aprovecha en nada conocer cómo celebrar ese rito nunca en nuestra vida, ni vamos a andar por ahí, ni necesitamos participar en ello, porque ni siquiera tenemos acceso a ello. Entonces, meternos a ver las rúbricas de las celebraciones de cada uno de estos ritos no sería provechoso en este curso. No traería ningún provecho. Yo les puedo buscar links y material para enviárselos para el que quiera formarse en este campo y conocer un poquito más de la liturgia oriental. Pues excelente, me parece algo maravilloso como una formación personal. Pero a propósito del curso, nos sirve más centrarnos en la dinámica del rito latino, especialmente del rito romano. Porque como decía el video, el rito latino es más amplio, abarca una diversidad de ritos distintos. El rito latino incluye el ambrosiano, incluye el mozárabe, incluye las dos formas del rito romano, etcétera, distintos ritos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta surgida del video? Hermano Walter. Sí, Derek, lo escucho. Bueno, yo voy a hablar por Lucía porque ella tiene problemas con su micrófono. Su pregunta era que si uno asiste a los otros ritos, ¿qué tanto varían? Precisamente la misma. Mucho, varía mucho. Dice que si uno se sentiría perdido de viajar. Sí, realmente sí. Como católicos de rito, sí nos sentiríamos algo extraviados, porque no lleva la misma dinámica, la misma secuencia que el orden que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay ritos que comienzan su celebración recitando las 8 bienaventuranzas y haciendo una procesión de ofrendas que se van a consagrar después. Nosotros generalmente vemos la procesión de ofrenda cuando comenzamos el ofertorio, ya en la liturgia eucarística propiamente dicha, ¿no? Hay ritos donde vamos a ver que inicia la celebración llevando los dones precisamente hacia el altar y poniéndolos en un lugar especial. Vamos a ver que, pongámosle, no hay tanta proclamación de lecturas como las que estamos acostumbrados a ver en ese orden. Vamos a ver ministros que tienen funciones distintas a las que nosotros conocemos. Es decir, si alguien que no sabe de esto asiste a una misa de estas, pues puede asistir, puede hacerlo porque están en plena comunión con la iglesia y puede comulgar con ellos. Pero en cuanto a la estructura de los ritos y la dinámica de la celebración va a andar perdido. Además, porque muchos ritos se celebran en sus idiomas propios, en sirios, en copto, en armeno, como ya les mencioné, en arameo. Entonces, uno anda perdido. Yo tuve la gracia de poder participar con los monjes de la Iglesia Ortodoxa en la celebración de Navidad, que ellos celebran el 6 de enero, que ellos celebran Navidad y Epifanía juntos. Estuve ahí con ellos y participé y su celebración era esloveno, lo que ocupaban. Yo comprendía la dinámica del rito, por lo que sé de liturgia, pero lo que estaban diciendo, solo ellos saben qué estaban diciendo. Yo no sabía nada de lo que estaban diciendo, porque está en un idioma que hablan los rusos, y yo de ruso pues creo que ni la cara. Entonces sí se hace difícil de comprender para las personas que no tienen una cercanía con este tipo de ritos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más iba a hablar antes que Derek tomara la palabra? Eso es como asistir a una misa tridentina, que son rituales diferentes también y algunas personas no le entienden. Bueno, en la misa tridentina
todavía para no algo más similar porque se respeta el esquema doble de primero la proclamación de la palabra y después la parte de la liturgia eucarística, y hay cosas bastante similares, iniciar con el piedad, el gloria, pero en esta liturgia todavía el encuentro choca un poquito más el encuentro con este tipo de liturgia, porque ahí sí todo está, como diríamos acá, para nosotros en apariencia, volteado de cabeza, ¿verdad? Con los pies para arriba. Pero sí, para algunas personas también el rito romano, en su forma extraordinaria, conocida como misa tridentina, también se le vuelve como algo nuevo, algo que no conocen, precisamente por el cese de la celebración de estas celebraciones en muchos ámbitos de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Se sigue ocupando nuestra lengua madre, la lengua latina, porque somos un rito latino, y entonces muchas personas hoy no saben ni contestar el Dominus Vobiscum, ¿verdad? El Señor esté con ustedes, y se queda uno como que me dijeron, ¿verdad? Entonces, sí, también vale la comparación a ese nivel. ¿Alguien más iba a hablar cuando Fernando tomó la palabra? Yo. Sí, Milanali dice aquí. Malinale. Bueno, soy Rosalía, Malinale. está la cuenta de mi hija. Ok, hermana Rosalía, le escuchamos. ¿De dónde nos habla? De México, Tlalpan. De Tlalpan, excelente, muy bien, le escuchamos. A mí algo, bueno, disculpen mi ignorancia, no me quedó algo muy claro. El fray dijo que la Iglesia Católica Oriental no son las iglesias uniatas. No me quedó muy bien claro, no me quedó claro eso. Perfecto. Mire, hay muchas iglesias que conforman parte de la Iglesia Católica, pero que en algún momento de la historia se separaron de la comunión con Roma. Cuando se dio el cisma de Oriente en el 1054, el gran cisma de Oriente con Miguel Ceruleano, patriarca de Constantinopla, las facciones de Oriente se dividieron de las facciones de Occidente, muchas de ellas, no todas, ¿verdad? No todas, pero muchas de ellas sí se dividieron y tomaron por autoridad al patriarca de Constantinopla como una autoridad espiritual, pero cada una manteniendo su patriarcado, pues el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, entonces tenían sus tradiciones. Sin embargo, con el paso del tiempo y las conversaciones que la iglesia sostenía con ellas, muchas de ellas decidieron regresar a la comunión con Roma, pero no toda la facción de esa iglesia entró en comunión con Roma. Entonces vemos, por ejemplo, que existe iglesia greco-católica romana y greco-católica ortodoxa. Un ejemplo, significa que tiene las dos partes, la dividida y la unida con Roma. Entonces, a estas iglesias que se unieron a Roma, la parte ortodoxa, de forma despectiva, le llama uniatas, es decir, que se han unido a Roma. Es decir, una forma despectiva de hablar. Entonces, uniata hace referencia a ese fenómeno. Iglesias que antes no estaban en comunión con Roma porque se separaron en un momento puntual y que luego una facción de ellas retornó a la comunión con el sumo pontífice y que pertenecen ahora a esta vasta riqueza de las 24 iglesias que conforman la única y santa Iglesia Católica Apostólica. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Con gusto, para eso estamos. ¿Alguien más? Yo, Mónica. Hermana Mónica, aquí, ya la veo. Dígame, ¿está con su mamá? Sí, aquí está mi mamá y mi hermana. Un saludo a su estamos señora aquí. madre, a su familia que está ahí. Ah, ¿De dónde ya nos habla sabía. Mónica? De México, también de Tlalpan. México también. Excelente, le escuchamos. Bueno, yo con respecto a la ornamentación de lo que hablaba sobre las vestiduras de los sacerdotes, México pues es un país con una gran riqueza y diversidad cultural, étnica y de todo, ¿no? Sí. En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una celebración católica en la Sierra de Oaxaca. Entonces, a mí me llamaba como mucho la atención el hecho de que las personas, que los ministros y todos los servidores de ahí estaban vestidos con sus ropas, estaban bordadas con, ¿cómo se llama? Pues bordados propios del lugar, ¿no? De la etnia o de la sierra. Y bueno, desde pues he visto en alguna otra ocasión también ornamentaciones o vestiduras con esas mismas características en otros lugares de pública. Sí. Entonces, digo, a mí me salta hablando usted de todo esto, ¿esta parte tiene alguna o hay alguna regla
que marque que se tienen que vestir de cierta manera, o que estos atavíos que usan las personas recaigan en alguna irregularidad, o que no cumplan con los estándares o con las reglas que marca la iglesia en cuanto a las veras. Sí, sí hay normativas, claro, que le dice al sacerdote qué ornamentos debe usar, cómo lo debe usar, qué colores debe usar. Lo que no hay es un reglamento específico que prohíba, por ejemplo, el uso de algunos símbolos propios de determinadas culturas en los ornamentos, sin que estos símbolos violenten al ornamento como tal. Es decir, por ejemplo, yo puedo usar una casulla roja y la estola roja, que de repente vayan bordados los signos de esa comunidad propios, pero un signo que acompaña a los signos cristianos. No sé, va ahí la cruz y unas ovitas, puede ir perfectamente, pero cuando es el factor cultural el que se impone por sobre el rito, se comete una violencia, porque el ornamento, como lo vamos a estudiar aquí, tiene un significado profundo en relación con la pasión de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes oyeron en su momento la famosa teología de la liberación, que mal volvió una violencia realmente contra lo que el Evangelio predicaba en favor de los pobres. Y se dio un mundo litúrgico dentro de este grupo que profesaba la teología de la liberación. Entonces, ¿qué hicieron? Violentaban los ornamentos, en el sentido, por ejemplo, de que no usaban los ornamentos que la iglesia pedía para la celebración de la misa. Una misa, cuando es celebrada por el sacerdote, debe usarse su símbolo, su estola y su casulla. Entonces los sacerdotes empezaron a celebrar sin casulla, solo con alba y estola. En otros lugares ni siquiera alba, estola. Las estolas las convirtieron multicolores para mostrar la pluralidad de las razas que conforman las naciones de los pueblos americanos. Entonces vimos unas estolas multicolores. Hoy vemos esta violencia con sacerdotes que no sé qué tienen realmente en su cabeza, me perdonan la expresión, pero que en apoyo a los movimientos LGTBI han violentado los ornamentos y se ponen la estola arcoíris o la casulla arcoíris dentro de los litúrgicos. Esos colores, así en esa combinación, no tienen un significado en relación con nuestra fe, de forma tal que respeta la tradición que la iglesia ha venido cultivando, sino que es la iniciativa de un sacerdote que, para mostrar más afinidad con esa cultura, con esa forma de pensamiento, con ese movimiento, ¡pum!, se pone un ornamento decorado a su gusto y antojo. Vimos en Estados Unidos, en algunas misas de niños, que habían sacerdotes que, para llamar la atención de los niños, en la casulla pegaban figuras de Spider-Man, Superman, Batman, y así celebraban la misa. Eso es una ridiculez y una falta de respeto muy grave. Entonces, eso no se puede hacer. Distinto es el factor cultural, por ejemplo, en la Amazonía, que incluso estaban proponiendo que se hiciera un rito amazónico, donde hay elementos culturales que se han conjugado con la liturgia, como sucedió en otros lugares donde hemos visto los ritos orientales. Hubo una inculturización de parte del Evangelio. Es decir, el Evangelio penetró la cultura, dio de su riqueza a la comunidad, pero también absorbió de la comunidad lo rico que había en ella y utiliza expresiones de la comunidad para manifestar la fe. Entonces, algunos ornamentos tienen signos propios de esa cultura. Pues entonces, en estos ritos amazónicos hay cositas que se han tomado prestadas, ¿verdad? Algunos símbolos y todo, pero que acompañan, no que sustituyen a los símbolos católicos, a los símbolos que están en relación con la liturgia. El problema es cuando estos símbolos sustituyen a los otros. ¿Sí? Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? Todo esto es fruto del video. Miren cuántas cosas maravillosas estamos sacando del video. Nuestra ignorancia. Te voy a preguntar otra vez. Perdón, sí, otra hermana vez. Mónica. Es que, bueno, para empezar, también es la primera vez que yo escucho de liturgia. Sí. Estoy en pañales en toda esta información. También habla de la iglesia latina. Sí. ¿Quién rige la iglesia latina? ¿En qué se basa? O si nos puede, bueno,
no sé los demás, pero desde mi ignorancia, ¿quién rige la Iglesia Latina o cómo se conforma? Porque, bueno, Sí. no había escuchado yo hablar como de todos estos términos y sí me gustaría conocer un poco más sobre ello. Por lo que Claro. entendí es que pues si hay se rinde se rinden cuentas con el Papa, ¿no? Sí está como ligado, está acompañado, pero Sí, el ¿quién Papa es el rige? jefe ¿Quién es la supremo de cabeza? toda la iglesia. Así El es. Papa es el jefe supremo de toda la iglesia, de todas las iglesias, ¿verdad? De las 24 iglesias. Ok. Pero el rito latino, pues, tiene al Papa por jefe directo. Sí, el Papa, como en Roma. El obispo de Roma es el Papa. Okay. Entonces es el jefe directo. Aunque en la ciudad de Roma haya un vicario de Roma. Entonces el Papa ejerce como distintas funciones. Él es el que manda a todos, pero también tiene como algunos mandatos particulares. Constantinopla, el patriarcado de Rusia, el patriarcado de Egipto. El Papa también entra ahí como patriarca de Occidente. Tiene distintos papeles. ¿Ves? Aunque su función es en cuanto regente de todos, porque es el Vicarius Christi, vicario de Cristo, entonces pues nos manda a todos. Pero de la Iglesia Latina, el jefe supremo es también el Papa, ¿ves? Como obispo de Roma, sí, como obispo de Occidente, patriarca de Occidente. Okay. De todos modos lo vamos a profundizar, no se preocupe, que aquí vamos a profundizar más todo esto de las iglesias y de los ritos. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Es interesante, hermano Walter, porque sí, Fernando Zúñiga, de Estelí, Nicaragua. Correcto. Nosotros muchas veces criticamos a los hermanos separados, los hermanos protestantes, diciéndoles verdad de que Cristo fundó una sola iglesia y no muchas iglesias. Así es. Pero en este caso, prácticamente hablando de 24 iglesias. Sí, que tienen origen apostólico. Algunas de ellas, correcto, pero algunas de ellas dentro o afiliadas, digamos así, por obediencia al Papa. Pero en el caso de los otros, como que también se les puede aplicar lo mismo de que Cristo fundó una sola iglesia y no una iglesia ortodoxa, sino que una iglesia católica, una iglesia universal. Sí. Pero miren, no sé cuál vendría siendo la diferencia entre estas iglesias y la iglesia. Yo quiero traer de invitado, ya lo estoy invitando, todos estamos coordinando el tiempo, va a participar con nosotros para exponernos un poco la concepción de liturgia, un monje ortodoxo. Y vamos a hablar con ellos para que podamos escuchar también esto. El propósito de esto es formarnos bien. Y para formarnos bien hay que aprender a escuchar y escuchar todas estas opiniones para poderse formar criterio. Los ortodoxos son católicos en el sentido de que tienen un origen apostólico, sus sacramentos son válidos, sus celebraciones son legítimas, en el sentido de que incluso yo, si voy ahí a Oriente y de repente no hay ninguna iglesia católica en comunión con Roma que esté ahí cerca, o una iglesia oriental, yo puedo en ese extremo incluso participar en la divina liturgia celebrada por ellos. Y en un caso extremo yo incluso puedo comulgar con ellos porque lo que están consagrando es realmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Cristo nuestro Señor. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Cuando nos referimos a que estas iglesias que conforman la única iglesia, nos referimos a que todas estas iglesias tienen una fundamentación apostólica. Es decir, detrás de la fundación o existencia de ellas hay un apóstol que evangelizó ese lugar, ese pueblo, y que conformó una comunidad cristiana. El caso de Antioquía, que es donde recibimos el nombre de cristiano. ¿Quién es el fundador de esa iglesia? Es el apóstol Pedro. Al igual que a Pedro se le da el honor de ser la cabeza de la iglesia en Roma. ¿Ves? Entonces, todas estas tienen un origen apostólico. Las iglesias ortodoxas son parte de la iglesia, nacieron católicas como tal. Fue en un momento puntual de la historia donde se dividen de la comunión, aclaro bien, se dividen de la comunión con el Papa por problemas políticos. Aquí se los digo. La verdad fueron problemas políticos. Lo que hay detrás de estos pleitos en la historia de la iglesia son pleitos de poder. Mandaba aquí, que quien mandaba allá. Se separaron por eso.
Fue un pleito entre el enviado, el comisionado del Papa, que fue enviado a Constantinopla. Se agarraron los dos, se pelearon los dos, el patriarca de Constantinopla con el enviado del Papa, y uno excomulgó al otro y viceversa, se excomulgaron. Y todo era pleito de poder, porque el patriarca de Constantinopla no quería obedecer a lo que estaba mandando a decir el Papa, porque decía, bueno, yo soy acá, yo soy patriarca de Constantinopla, el emperador ha cambiado la sede de Roma, desde Roma a Constantinopla, ahora vive acá, el emperador nos apoya, entonces, esto es político. Y después a ese pleito político le endosaron razones doctrinales para validar el pleito y sacaron como gran problema del pleito el problema del filioque. Eso lo vamos a abordar después, el filioque, que es un término del credo que dice y del Hijo, eso significa filioque y del Hijo, hablando de la procedencia del Espíritu Santo. Pero no me quiero meter en ese tema porque es un tema profundo, es largo y hay que meterse ahí. Lo que hay que saber es que la división se originó más que todo por problemas políticos. Entonces, pero ellos tienen toda la riqueza espiritual que nosotros tenemos. Tienen fundación apostólica, igual, fundador de la iglesia de Constantinopla, según la tradición, es San Andrés Apóstol, hermano de nuestro Papa, de Pedro. El primer apóstol de nuestro Señor, incluso según uno de los evangelios, fue Andrés. Andrés fue el primero llamado y Andrés llamó a Pedro, que seguía a Jesús. Ven, hemos encontrado al maestro. Entonces, tienen fundamentación apostólica. ¿Cuál es el problema? Que no hay una comunión total. Ellos, como ortodoxos, reconocen la autoridad espiritual del Papa y le reconocen el título de primus inter pares, primero entre iguales. Lo que no hay es una sumisión política al Papa. Es decir, el Papa manda en Roma y en todo lo que quiera mandar, pero en nuestro territorio manda el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, el patriarca de los coptos. ¿Entienden? Esa es la postura. Entonces es una cuestión de poder, pero nuestra unidad se da en la doctrina, en la fundamentación apostólica, en la celebración de los sacramentos, en la liturgia, en el mismo que confesamos. Una vez que para con el mundo, que damos un antitestimonio cristiano, precisamente la desunión, esta fractura interna, porque es una fractura interna dentro del cristianismo. Recuerden que la religión es la religión cristiana, así como constituye una gran vergüenza la separación del protestante con respecto a la verdadera iglesia. Nada más que ahí sí el protestante ya perdió todo lo que es la tradición apostólica, lo que es liturgia, los poderes, los sacramentos, todo eso lo perdieron. Están en lo que decimos una total apostasía. Es una apostasía respecto a la iglesia verdad. Usurpan el nombre de cristiano sin serlo como tal. Solo comparten con nosotros, en algunos casos, no todos, la unión por el sacramento del bautismo, cuando es recitado bajo unitaria. Y ahí todos los que no son bautizados bajo esta fórmula trinitaria y que no han nacido dentro de la iglesia católica y después se volvieron protestantes, esta gente no tiene ninguna relación con nosotros, no tiene ninguna comunión con nosotros. Pero los ortodoxos sí. Todos los ortodoxos sí la tienen con nosotros. Incluso hasta creen en la Santísima Virgen María. Claro, que los ortodoxos son católicos como tal, veneran a la Santísima Madre de Dios, es la panagia. Panagia, el título que da ortodoxo, panagia, pan todo, agio santo, la toda santa. Es la panagia Theotokos, la toda santa Madre de Dios. E incluso platicando con uno de los sacerdotes de ellos, ¿verdad? Un ortodoxo, me decía que, por ejemplo, ellos celebraban lo que era el sacramento de la primera comunión y la confirmación al mismo tiempo. Sí, la Iglesia Católica lo hace bien. La Iglesia Oriental todavía está práctica vigente, donde cambió un poco el rito en la Iglesia Latina, donde en una forma mejor a los fieles decidió dividir estos sacramentos de adulto en la confirmación. Precisamente estos sacramentos se celebraban en una sola celebración de 3 sacramentos. Se le administraba el bautismo a la persona, se le ungía con el sacramento de la crismación o de la confirmación, y luego recibía con una cucharilla, que es uno de los instrumentos litúrgicos que vamos a ver, recibía un mojado de vino y ya recibía la comunión desde ese momento, porque hijo de Dios ya tiene la posibilidad de acceder a la comunión.
Ya luego, con el paso del tiempo, los papas fueron determinando de que se diera una separación prudencial entre la celebración de uno y otro sacramento, con el fin de encaminar al cristiano en un proceso de conocimiento cada vez más profundo de la fe que profesaba. Eso lo pueden ver en la iglesia. Pero sí, se celebra, hay todavía partes de la iglesia donde reciben. Pero esas son otras cuestiones, lo que has mencionado, y te agradezco, Fernando, porque nos ayuda a ir dándonos cuenta de que las a las que estamos acostumbrados muchas veces son una dinámica de la iglesia en cuanto a la celebración de los sacramentos y de los ritos. Nuestra iglesia es riquísima en sus prácticas, en su liturgia, en su expresión de fe. ¿Estamos claros de eso? Sí, hermano, nuevamente Derek desde Nicaragua. Vuelvo a preguntar a Lucía por su problema del micrófono. Sí. Su pregunta es que si los sacramentos entonces con los ortodoxos son válidos pero ilícitos. Son válidos en cuanto que están en comunión con nosotros. Con su expresión propia del rito. Son ilícitos, ese es el problema de ellos. Sus ritos son válidos, pero ilícitos, porque no cuentan con la autoridad eclesiástica debida que les permita esta celebración. A nivel de ellos, pues son lícitos, porque sus patriarcas le han dado la autorización, pero a nivel nuestro, no es lícito para nosotros recibir con ellos los sacramentos, solo en casos excepcionales. Por ejemplo, el caso de muerte nos permite vivir con ellos el sacramento, incluso el bautismo. Nosotros podemos ser bautizados hasta por un musulmán, por un budista, siempre y cuando nos bautice con la fe de la iglesia y nos comunique la fe de la iglesia. Eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, y muchas veces estas cosas las desconocemos porque no leemos el catecismo de la Iglesia Católica. A ver, de todos los que estamos acá, de los 34 que estamos conectados y de los 104 que somos del grupo de WhatsApp, ¿cuántos realmente hemos comprado el catecismo? Y ustedes ya son gente madura en la fe, gente que tiene un largo caminar en los grupos de la iglesia, que han sido lectores, que han sido ministros extraordinarios, que han sido del coro, que han sido de la pastoral juvenil, y muchas veces carecemos de los libros básicos que debemos tener como católicos y estudiar. A veces ni las mismas Sagradas Escrituras, ni la misma Biblia tenemos con nosotros, pero ni en versión electrónica, y eso es una vergüenza. Y déjenmelo decir, que quien no la tiene de los que estamos acá, pues es vergonzoso, y póngase las pilas a conseguirlo. Y el catecismo de la Iglesia Católica, usted lo puede bajar en una aplicación, en una app. Yo aquí en mi celular, aquí ni se ve bien, pero aquí en todas esas apps que miran, ahí anda el catecismo, ahí anda la Biblia, ahí anda la liturgia de la hora, andan varias oraciones devocionales, el Santo Rosario. Como católico, lo primero que tengo que andar en el teléfono es eso, porque el teléfono es un instrumento al servicio de las comunicaciones, al servicio de muchas cosas, pero quien lo usa es un católico, entonces debe demostrar su catolicidad hasta en eso. Y muchas veces yo, si agarro un teléfono de algunas personas que son muy catoliquísimas, me encuentro todo menos algo santo, pero ni una imagen del Señor, ni una imagen de la Virgen. Entonces, son cosas que me dan que pensar. ¿Sí? Entonces, queda claro, se lo cuente también a Lucía, o no sé si ella está escuchando, ¿verdad?, que sus sacramentos son válidos en cuanto tienen el poder, tienen la autoridad de Cristo para ejercerlos, pero son ilícitos que nosotros recibamos con ellos porque no cuentan con la comunión eclesiástica, que es basado en preguntas y respuestas. Excelente, lo pueden encontrar también, pueden descargar, que es el catecismo anterior al Concilio Vaticano II. El catecismo de ahora es más de aspecto racional, da argumentos ante un mundo que ya no solo te pregunta, ¿qué creen ustedes? Porque antes se decía, yo creo en Dios, y punto. Ahora te dicen, bueno, ¿en qué creen ustedes? Pero ¿por qué? Entonces, el catecismo nuevo, de la versión de 1983, el del Papa Juan Pablo II, promulgado por él, ya ahora da razones de por qué nuestra fe.
Es decir, complementa aquellas respuestas muy básicas, muy prácticas y muy directas que son útiles conocerlas como cristianos, las complementa enriqueciendo ese conocimiento con palabras razonables, mostrar que nuestra fe es razonable. De hecho, quien estuvo detrás de ese escrito fue en aquel entonces el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. Entonces es un libro excelentísimo. Pero el Catecismo de San Pío X es recomendable. Recomendable, claro que sí. Es un libro que formó a generaciones de creyentes. Entonces sí, si lo pueden conseguir, consíganlo también. ¿Alguien más? Aprovechen, ¿verdad? Después no digan, no sabíamos, nos quedamos con una duda, me dio pena preguntar. No, no hay pregunta tonta, sino que es tonto el que no pregunta, dice el dicho. Hermano Ángel, ¿quiere decir algo? Sí, padre. Oiga, mire, más que nada, bueno, pues parece ser que ya me aclaró esa duda que tenía porque yo me enteré de que una persona fue bautizada con los ortodoxos, pero la Iglesia Católica no la reconocía como tal. O sea, el documento emitido por los ortodoxos no era reconocido como tal, auténtico, pues, que tenía que hacerlo en la Iglesia Católica. ¿Hay algo de cierto esto? Mire, hay muchos sacerdotes que no manejan estos temas, que no conocen estas cosas. Incluso hay sacerdotes que predican entre los ortodoxos como falsos doctores, como enemigos, como no sé qué. Y estas predicaciones son fruto de la ignorancia, de carencia de conocimiento en historia, en derecho canónico, en muchas cosas. Sí, lógicamente, un sacramento realizado en la Iglesia Ortodoxa va a emitir un documento de bautismo, como lo hacemos nosotros. Pero ese documento de bautismo para nosotros no tiene como la fuerza legal que tiene la Iglesia la fe de bautismo, porque precisamente eso lo que hace constar es que fue bautizado en la Iglesia Ortodoxa y que es miembro de la Iglesia Ortodoxa, no que es miembro de la Iglesia Católica en comunión con Roma, con el Papa. Entonces esta persona, si realmente se bautiza con ellos y todo, pero quiere estar aquí en la Iglesia Católica, pues lo único que tiene que hacer es ir al obispado y poner en regla los documentos, ¿verdad? Poner en regla los documentos, porque el sacramento si es válido, si se recibió como tal, con las funciones y todo, ni siquiera se necesita completar, cosa que sí pasa con los protestantes. Primero, con los que vienen del protestantismo se revisa cuál es la práctica del bautismo que han tenido. Si recibieron el bautismo solo en el nombre de Jesucristo, es inválido. Entonces no se le toma como válido y se tiene la persona que bautizar porque no está bautizada realmente. Pero cuando la persona fue bautizada bajo la fórmula trinitaria, la Iglesia sí lo considera bautizado y no lo rebautiza, sino que le complementa el rito con las unciones de vida para que pues, puedan vivir la plenitud del sacramento del bautismo. Eso es muy distinto. Entonces con los ortodoxos no pasa eso, pero sí la documentación hay que ponerla en regla, ¿verdad? Hay que ponerla en regla. A veces tal vez si esta persona se bautizó con los ortodoxos siendo adultos, sí necesita hacer un proceso, necesita hacer una profesión de fe delante del obispo, etcétera, otros requisitos. Pero si es un niño del que estamos hablando, pues simple y sencillamente hay que ir al obispado, aclarar el asunto y sacar el documento correspondiente. Muchas gracias, padre. Sí. Marcos de Nicaragua, te quiero Marquitos, te escuchamos. Con respecto, has mencionado de que el bautismo es válido cuando se hace a través de la Trinidad, pero cuando es una iglesia protestante que no hay sucesión apostólica, ¿por qué se toma válido si no se le ha conseguido el poder sí. apostólico, pues, por decirlo así? Porque aquí hay que aclarar muchísimas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como el matrimonio. ¿Quién es el ministro del matrimonio en el sacramento? No es el sacerdote. El ministro del matrimonio son los esposos. El sacerdote es el testigo cualificado que de parte de la iglesia está ahí a actuar que aquel sacramento se está realizando. En el caso del bautismo, el bautismo es un mandato que da a los cristianos, que nos da a los creyentes, a todo el que cree en él. Él dijo el Señor, vayan por todo el mundo, prediquen y bauticen. Es un mandato. Entonces, quien realiza el efecto del bautismo, ministro, no es el que administra el bautismo, sino que es
precisamente el sacramento en sí mismo el que nos une a Cristo nuestro Señor. Entonces, si es hecho bajo la fórmula trinitaria, es válido, porque se efectuó el mandato del Señor. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No acontece lo mismo con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí sí necesitamos la presencia de un sacerdote que es el ministro autorizado por la Iglesia y que cuenta con los poderes apostólicos para realizar el efecto de aquel sacramento. Sin él no hay Eucaristía. Por eso he dicho, sin sacerdote no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay sacerdote. Un pastor puede vestirse como cura, usar los ornamentos, recitar todo lo que esté en el misal, imponer las manos y todo lo que quiera, pero puede pasar 20.000 años de rodillas delante de esa hostia y jamás se va a convertir en el cuerpo de Cristo, jamás en la sangre de Cristo, porque no cuenta con los poderes necesarios para llevar a cabo ese sacramento. Entonces hay que distinguir en cada uno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando ya nos metamos a la parte de los sacramentos. Cuáles son los signos de los santos, cuáles son las palabras necesarias para que se realice cada uno, los ministros de ellos. Son cosas que vamos a ir digo, sirven de introducción, por lo menos para que nos pique el gusanito de la cruz y ya vaya quedando en nosotros la inquietud por saber más sobre este tema, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí estamos dándoles pautas para que ustedes desarrollen hambre de conocimiento de la liturgia. ¿Sí? Perfecto, ¿Alguien gracias. más? Claro que sí, Marcos. ¿Alguien más del video? Nada más. Si no, pues voy a darles unas definiciones para ir cerrando pues, la charla de esta noche. Y así ya dejamos abierto para que el próximo jueves continuemos profundizando estos temas, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a leer una definición que tenemos sobre los ritos, ¿verdad? ¿Qué son los ritos? Porque hemos hablado de las iglesias. Las iglesias, sí, hemos dicho, son 24 las que constituyen la iglesia católica como tal, pero en cada una de ellas se va a manifestar distintos tipos de ritos. Entonces, dentro de la iglesia católica de rito latino, vamos a tener distintos ritos también presentes. En la iglesia católica latina vamos a tener distintos ritos, perdón. Entonces, ¿qué es un rito? Un rito representa una tradición eclesiástica. ¿Me escuchan? Que de repente me salgo sin querer. Sí, te escuchamos. Un rito representa una tradición eclesiástica que indica deben celebrar los sacramentos. ¿Estamos claros aquí? Un rito representa una tradición eclesiástica. Entonces, no es lo mismo hablar de rito que hablar de liturgia. Ya hemos dicho lo que es la liturgia, pero un rito es una manera de celebrar esa liturgia. El rito es una forma que tiene un bagaje cultural, que tiene un bagaje histórico. Cada uno de los sacramentos tiene como centro una naturaleza esencial, cual debe ser cumplida para que el sacramento se realice. Lo que te explicaba, Marco. Hay elementos esenciales. Por ejemplo, cuando yo celebro la misa, yo no puedo venir y celebrar la misa con tortilla en vez de pan. Es decir, bueno, el cuerpo de Cristo va a ser tortilla. Hay un elemento esencial. ¿Quién ha designado este elemento? El mismo Cristo nuestro Señor en persona. Él dijo, como pan, ¿sí? Disculpame que te interrumpa, me llama la atención cuando hablas de eso, acerca de los catecúmenos que tienen el pan que ellos utilizan. Es un poquito diferente, le llamamos el pan ácimo. Igual el pan de las iglesias orientales va a ser muy distinto en cuanto a la forma en que se presenta. El requisito obligatorio es que sea pan. No puede ser tortilla, no puede ser un pedazo de lomo, no puede ser... No. Es pan, ¿verdad? Y pan, por lo general, ácimo. Hay dos corrientes dentro de la iglesia católica. Las que celebran pan que lleva levadura y los que celebran con pan sin levadura. Eso ya dependiendo también de la tradición que sigan. Unos que son más judaizantes, pues como nosotros a veces que tendemos más a preservar ciertas costumbres judías, lo hacemos como la Pascua de los judíos, pan ácimo, sin levadura. Pero nuestra hostia es así, flaquita, delgadita. Igual la de los catecúmenos es solo la masa, no es una masa crecida, esponjosa.
En el caso de los orientales, la mayoría de ellos sí ocupa la levadura y tiene también su significado. De hecho, cuando nos acompaña aquí el padre ortodoxo, se lo pueden preguntar, que por qué ellos, háganse la pregunta que nazca de ustedes para que ustedes participen, que por qué ellos le ponen levadura a su pan y qué significa, porque tiene un significado también muy, muy teológico, pero es pan, no es otro tipo de elemento, siempre es pan. Entonces, estos elementos esenciales no se pueden violentar. Si yo violento el elemento esencial, bueno, voy a bautizar y no tengo aguacate, voy a bautizar con agua de Jamaica. No se puede, porque no dice el Evangelio, vayan y bauticen con agua de Jamaica. El bautismo se hizo en agua, con agua, ¿no? Entonces, el agua, porque tiene un gran significado dentro del misterio de Dios. Dios ha querido darnos estos elementos con su significado para que nosotros lo usemos. Entonces, no es que la iglesia se los invente y se los saca de la manga. Es Dios quien con su autoridad nos ha dispuesto qué elementos utilizar para los sacramentos, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo claro. Entonces, los ritos, manifestando estos elementos esenciales, lo que hacen es que presentan la celebración de estos sacramentos según el bagaje cultural que está de trasfondo de cada una de las distintas tradiciones en las que se celebran estos ritos. Eso es lo que hacen los ritos. Entonces, un rito es distinto a lo que es la liturgia, ¿verdad? Esta naturaleza o esencia de los sacramentos, forma e intención, se deriva de la naturaleza divina revelada del sacramento en particular, y por ello no es cambiable por la iglesia. Aunque la iglesia tiene la autoridad dada por Dios, no puede venir y decir el día de mañana, bueno, pues vamos a celebrar la Santa Misa con agua helada porque se nos acabó el vino. No tiene esta autoridad de cambiar lo revelado por Dios. Tiene la autoridad que Dios la como custodio, depósito de la fe y administradora de los tesoros del cielo, pero no tiene la autoridad para cambiar la divina revelación. La Escritura y la Sagrada Tradición, según son interpretadas por el Magisterio, nos dicen lo que es lo esencial en cada sacramento. Cuando los apóstoles llevaron el Evangelio a los mayores centros culturales de su época, las prácticas básicas de la fe no forman parte de esa cultura. Lo esencial estaba influenciado por los símbolos y adornos que comunicaban el significado cultural deseado por esa cultura propia. Esto incluía los sacramentos. Hay 3 grupos principales de ritos en la iglesia, basados en esta transmisión inicial de la fe. Hay 3 grupos. El primer grupo es el grupo romano. El segundo grupo es el antioqueno, también llamado sirio. Y el tercer grupo, el alejandrino, o también llamado copto o Egipto, o de Egipto. Más adelante surgiría un cuarto grupo, pero que es un derivado. Es el bizantino. Proveniente del rito de Antioquía bajo la influencia de San Basilio y San Juan Crisóstomo. Entonces, de estos 4 grupos se derivan los más de 20 ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia Católica. Son más de 20 ritos, 24 iglesias, pero más de 24 ritos, porque vamos a ver que existen ritos propios de comunidades, como por ejemplo los dominicos tienen un rito propio, los franciscanos también tienen ahí no me acuerdo cómo se llaman estos, bueno, ahí tengo el nombre. Tienen varias comunidades, los carmelitas son otros que tienen sus ritos propios, es decir, que dentro de sus libros, en su manera de celebrar la misa, tienen un permiso especial de la Santa Sede que les deja a ellos la posibilidad de agregar ciertas manifestaciones propias de su carisma carmelitano, dominico, franciscano, dentro de la celebración cultual. Entonces, hay un rito propio para esas comunidades religiosas. Entonces, ¿queda claro lo que es un rito? ¿Lograron anotar lo que es un rito? ¿Alguna pregunta de eso? Sí. Es la manera de celebrar la fe según una tradición propia, con un bagaje cultural e histórico muy propio. ¿Ya? Esos son los ritos.
¿Alguien que tenga una pregunta al respecto? Porque aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? En la cuestión de los ritos. Ya no voy a sumergirme más, sino que esto lo voy a leer la próxima semana, la próxima sesión, la próxima semana, para que así pues no nos durmamos del sueño. Porque a algunos les miro carita como quien dice, ¿a qué hora termina el hermano de hablar? ¿Verdad? Entonces, para no, no permitir que se duerman, que no nos gane el sueño, pues hemos compartido creo que suficiente contenido por hoy, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos expuesto el día de hoy, pues hágala ahorita. Dejamos el micrófono abierto para que ustedes puedan participar. Buenas noches, Walter. Buenas noches. Habla Francis de Nicaragua. De la 14 de septiembre. Sí, exacto. Managua. Sí. Ok, muy bien. Yo solo una consulta con respecto a lo que estás dando. Mira, en mi caso, una noche estoy en el trabajo y estoy escuchando desde el trabajo. Y otra noche estoy de mamá. Entonces solo estoy escuchando y me es difícil ir anotando. Y quería preguntar, pues, si, no sé si podría haber un documento o algo, o va a quedar, pueda tomar anotaciones. Sí, voy a compartirles a ustedes diversos links ahí por el grupo de WhatsApp, que es lo que estoy tratando de hacer para que ustedes vayan indagando el conocimiento, indagando sobre estas cositas y creciendo su conocimiento, porque una cosa le lleva a otra, ¿verdad? Van leyendo y de repente aparece un término que no conocen. Yo les recomiendo, búsquenlo en internet, profundícenlo. ¿Hay algo que no entendieron al buscar el término? Ah, bueno, esto se lo vamos a preguntar al hermano, ¿ves? Pero esto ayuda a crear en nuestra mente el sentido de formación. Porque si digo, bueno, dijeron esto y buscar, hermano, mejor, pero no necesité buscarlo, pues no crece ese sentido de autoformación que debemos tener como católicos. Ante algo que no conocen, y nosotros no somos así. Por eso cualquiera nos da todo con el dedo, y es lo que yo no quiero que hagan con ustedes. Por eso decidí llevar adelante esta formación litúrgica. No me les den a todo con el dedo, como decimos en Nicaragua, es decir, que no los engañen. ¿Alguien más? Walter. Sí. Gustavo. Hermano Gustavo. Oye, sí, nada más quiero por ahí que me aclare. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo a las iglesias? Porque algunas se denominan como capillas, otras son rectorías, o cuál es el que tienen finalmente, porque yo quiero suponer que primero está la catedral, no sé qué escala sea, o cómo así. Quiero decir que guardemos, que nos va a salir cuando hablemos de las estructuras de los templos, vamos a ver los distintos tipos de lugares de cultos que existen, ¿verdad? Las basílicas, están las capillas, orios, mucho. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación, que no responden tanto a un orden jerárquico, sino más que todo a la función que desempeñan. Si habláramos en términos jerárquicos, la iglesia madre siempre es la catedral, y todas las demás son iglesias hijas, parroquias o capillas, si hablamos en términos jerárquicos. Las basílicas ocupan un lugar preeminente y especial en razón histórica, en razón de fe, en razón de un acontecimiento particular, pero en cuestión de jerarquía, la primacía siempre la tiene la iglesia madre, que es la catedral, porque es la sede del obispo. Y además, ya después todos los demás templos responden a una función, a un propósito. Entonces tienen significado el nombre en dependencia del propósito que desempeñan. ¿Sí? Pero la vamos a dejar para después, para cuando ya hablemos de la clasificación de los lugares de culto, pues las mencionamos. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas noches a todos. Buenas noches, hermana Luz Angelina, desde... Bueno, primero agradecer el estudio que estamos haciendo y me parece muy acertada su tener
que todo lo que nosotros estudiemos o nos explique el jueves, nosotros si tenemos alguna duda, pues investigarla. Ese proceso sí lo tenemos que hacer para ir profundizando en lo que es la liturgia. Me parece pues muy bien el video que presentó, y igualmente sobre lo que es el rito, y profundamente pues que esté dirigiendo este estudio, y que así pues nos sentimos cerca, ya que aquí buenas noches a todos. Yo creo que este es el último tema el día de hoy, que ya finalizó, ¿sí o no? Así es, entonces. Sí, ya estamos solo clausurando con las opiniones de todos Entonces, ustedes y alguna pregunta que tengan. Nada más que muchísimas gracias y agradecer, ¿verdad? Gracias a Dios. Igualmente a la persona que ha permitido que no se interrumpe este momento, ¿verdad? Sí, nos ha prestado la cuenta una hermana, nos está haciendo el favor y pues le agradecemos para que podamos llevar sin interrupción alguna pues adelante este proceso. Lo único malo es que de aquí la señal no es tan buena y ya mi computadora es viejita y se me pega, ¿verdad? Entonces ese es el único detalle, de ahí vamos bien. Pero ha sido excelente, pues yo he escuchado perfectamente, no he sentido mucha interrupción. Las preguntas de los otros miembros del grupo se han escuchado muy bien, entonces vamos por buen camino. Bendito Buenas Dios. noches. Buenas noches, hermana Luz, excelente. ¿Alguien más para que hagamos la oración final después de que terminen sus opiniones? ¿Está bien que hayamos cerrado el chat de WhatsApp? ¿Les parece mejor así? Porque yo lo cerré debido a que habían constantes ahí mensajes y muchos ya me habían dicho que les sonaba muy noche el teléfono, otros que no sé qué. Entonces, ¿les parece bien que lo mantengamos así? Así cualquier duda que ustedes tengan, pues yo le agradezco que me la hagan llegar en privado. ¿Ves? A mí no me molesta contestar 20.000 chats, se los digo así, no me molesta. Entonces, por mí envíenme lo que necesiten preguntarme, no hay ningún inconveniente, que para eso estamos. Si no, jueves no me molesten más. El jueves me preguntan lo que quieran. Adiós. No les he dicho eso, ¿verdad? En ningún momento. Si no hay nada más, entonces hagamos la oración final, ¿verdad? Hoy la voy a hacer yo, tal vez el próximo jueves ya empezamos con la dinámica de que alguno de ustedes pueda apoyarnos haciendo la oración inicial, otro hace la oración final. Habemos bastantes miembros en este grupo como para que podamos participar, ¿verdad? Entre todos. Agradezco a los hermanos de México, a los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Estados Unidos y los de otras partes, ¿verdad? Que están comunicados con nosotros por participar. Recuerden que si usted se forma bien, formará bien a su familia, formará bien a su comunidad. Somos como ese sembrador que sale a dispersar la buena semilla. Si nos formamos bien, esa semilla va a ser muy buena y va a dar fruto muy abundante. Si somos responsables de nuestra autoformación, podremos hacer mucho bien en la iglesia. No crean que para hacer un gran bien en la iglesia se necesita ser un misionero que vaya a dar la vida a África. No, se puede hacer un gran bien a la iglesia también desde la buena formación cristiana, porque formándose bien usted, forma bien a los demás, comunica la verdad. Y cuando hace esto, protege a muchos de la herejía, de las falacias del mundo. Así que lo que usted está haciendo es una gran obra de caridad cuando se forma bien y comunica bien. ¿Me vieron? Bueno, hagamos la oración final entonces, si ya no hay ninguna otra preguntita que hacer. Si gustan, activen sus micrófonos, ¿verdad? Para que todos podamos responder a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos infinitamente gracias por este momento de comunión, de encuentro, de formación. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, porque has sido bueno con nosotros. Derrama tu santa bendición sobre cada una de nuestras familias, nuestros hogares, nuestros amigos. Protege nuestras comunidades de la peste, del enemigo,
de las herejías. Ayúdanos, Señor, a perseverar fieles a tu santa iglesia y a evitar el error. Te pedimos, Señor, que la Inmaculada Virgen María nos cubra siempre con su manto, aleje de nosotros todo mal y atraiga toda clase de bendiciones. Por la intercesión de los santos ángeles, de toda la corte del cielo, así un día, siendo fieles a ti, alcanzar el premio eterno prometido por tu Hijo, para todos los que creen en ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bajo tu amparo Amén. nos acogemos, Madre de Santa Dios, Madre de podemos Dios, las necesidades de todos los Ven, peligros, líbranos de todo peligro, oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. bendita. Amén. Ante Micael Arcángel, deféndenos imperio, contra nequiscencias diaboli esto presidio, impere dili Deus supplices te precamur, duque prince milicia celestis, satanam aliosque spiritus malignos, fea perdición en animarum perpagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me no me desampares ni de desampares, noche ni de día, no me dejes solo, me perdería. La hora de mi muerte, llévame feliz, los brazos de María. Señor nos bendiga, nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. También